Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia sobre los derechos humanos de las mujeres que encabeza la Comisión de Igualdad de este Poder Legislativo. Para tal efecto, saludamos y agradecemos la presencia de las distinguidas personalidades que integran el presidio. Diputada Elizabeth Escobedo Morales, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado. De igual manera, agradecemos la presencia de la diputada Rocío Cervantes Cancino, presidenta de la Comisión de Editorial y Relaciones Públicas del Congreso del Estado. Así también agradecemos la amable presencia de la contadora pública Marta Elena Mendoza Rodríguez, jefa de la Unidad de Planeación y Presupuesto. De igual manera, le damos la más cordial bienvenida a la maestra Claudia Ruiz Coutinho, ponente de esta relevante conferencia. A continuación, cedo la palabra a la diputada Elizabeth Escobedo Morales para dirigirles el siguiente mensaje de bienvenida. Muy buenos días a todas y todos. Agradezco a cada una y uno de ustedes su presencia en este importante recinto legislativo. Quiero agradecer a mi amiga maestra Claudia Ruiz Coutinho su compromiso con la democracia, porque aparte ha estado en diversas actividades y aparte con los derechos humanos. A mi amiga la diputada Rocío Cervantes Cancino, vicepresidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado, aparte de la Comisión de Editorial, también ella es secretaria de la Comisión de Derechos Humanos. Sin duda alguna es la que nos representa siempre cuando tenemos actividades junto con la Comisión de Derechos y en diversas instancias. Ya saben ustedes, es una mujer muy activa. Sí, saludo a mi amiga Marta Elena Mendoza Rodríguez, jefa de planeación, con quien hemos coordinado diversos esfuerzos que tienen que ver con los derechos del personal administrativo de este honorable Congreso del Estado, que tiene que ver también con la planeación de todos los recursos. Hoy, sin duda, debemos conocer cada una y uno de nosotros cuáles son nuestros derechos, más las mujeres. Muchos de aquí sí saben cuáles son sus derechos, ¿verdad? Tenemos nuestro derecho económico, nuestro derecho a votar y ser votada, nuestro derecho a la vida, a la salud, a la protección de nuestro hogar, a la no violencia, y en ese sentido hemos estado trabajando en el Congreso del Estado. Como hemos platicado en ocasiones anteriores cuando hemos tenido estos tipos de conferencia, les he comentado las diversas reformas que hemos tenido a la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad y Acceso a una Vida Libre de Violencia, donde en los tipos de violencia hemos agregado la violencia mediática, la violencia digital, hemos incluido también la violencia ácida. En este proceso electoral también llevamos diferentes reformas como la Ley 3 de 3, que aparte de que reformamos nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por un proyecto que nos llegó de reforma al artículo 38, también posteriormente anexamos una fracción sexta a la Constitución Política de Chiapas. Posteriormente nos fuimos a una reforma a nuestra Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde sin duda alguna quedó incluido primeramente que ningún deudor alimentario va a poder participar en este proceso electoral, y también se tipifica todo lo que tiene que ver en los diferentes tipos de violencia. Hoy más que nada seguimos trabajando en este Congreso del Estado y a la par junto con todas y todos ustedes, que tiene que ver en este tema hoy con conocer nuestros derechos, pero no me voy a extender más para darle uso de la palabra a un saludo a mi compañera Rocío Guadalupe Cervantes, ¿sí? Y posteriormente nos vamos con la maestra Claudia Ruiz. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de la diputada Linda Beatriz Corzo Martínez. Bienvenida. Procederemos a cederle la palabra a la maestra Claudia Ruiz Coutinho. ¿Perdón? Una disculpa, procederemos entonces a escuchar la ponencia por parte de la maestra
Claudia Ruz Coutinho sobre el tema Derechos Humanos de las Mujeres. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Saludo con mucho gusto a las compañeras integrantes del Presidium. Muchas gracias, diputada Elizabeth Escobedo, por la invitación a la Comisión Estatal a participar en este foro con esta plática sobre derechos humanos de las mujeres y su evolución. Agradezco también a la diputada Rocío Cervantes Cancino que el día de hoy nos acompañe. Muchas gracias, diputada, por estar acá. Agradezco también a la diputada Rita Beatriz Corzo Martínez. Muchas gracias, diputada. Y, por supuesto, a la contadora pública Martelena Mendoza Rodríguez, jefa de planeación. Muchas gracias, compañeras. Pues sin más preámbulo voy a dar inicio, no sin antes hacer mención de un cordial y afectuoso saludo de parte del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, quien siempre preocupado por la difusión y promoción de los derechos humanos, me pide que asista a toda convocatoria para la difusión de los mismos. Es así que el día de hoy me encuentro acá para comentarles primeramente que la historia de los derechos humanos de las mujeres ha sido una historia larga, una historia ardua y una historia que ha significado mucho para nosotras, porque no ha sido una concesión, ha sido una lucha para el reconocimiento de los mismos a lo largo de la historia. Tuvieron que pasar siglos para que nosotras pudiéramos estar acá el día de hoy, como mujeres trabajadoras, como mujeres independientes, como mujeres sujetas de derecho, con una identidad, con derecho a participación política y con acceso a todo, a todos los derechos. Entonces vamos a dar inicio. El objetivo general es conocer la historia de la lucha por los derechos de las mujeres y previo a este conocimiento en específico de derechos de mujeres, vamos a saber y a conocer qué son los derechos humanos y cómo nacieron, porque muchas veces hablamos de derechos humanos, pero ¿de dónde vienen y por qué surgieron? Damos inicio al video, por favor. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con la gente adecuada, estabas a salvo. Si no, no estabas. Pero entonces Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Tras conquistar Babilonia hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos podían irse en libertad. También dijo que la gente era libre de elegir su religión, sin importar de qué grupo fueran parte. Documentaron sus palabras en una tablilla de arcilla, conocida como el cilindro de Ciro, y así sin más nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente, hasta Grecia, la India y al final hasta Roma. Se dieron cuenta de que la gente seguía de forma natural ciertas leyes, incluso aunque no se les dijera que las siguieran. Llamaron a esto derecho natural, pero siguió siendo pisoteado por quienes se encontraban en el poder. No fue hasta 1000 años más tarde en Inglaterra donde finalmente hicieron que el rey estuviera de acuerdo que nadie podía invalidar los derechos de la gente, ni siquiera un rey. Los derechos de la gente fueron finalmente reconocidos y estaban al salvo de los que estaban en el poder, hasta cierto punto. Todavía hace falta que un grupo de rebeldes británicos declarara su independencia antes de que el rey entendiera que todos los hombres han sido creados iguales. Es decir, no es que a él le buscara la idea, sino que no pudo pararlas, y así nació América. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lucha era más larga, insistían en que esos derechos no son inventados, eran naturales. El concepto romano de derecho natural se había convertido en derechos naturales. Por desgracia, no todo el mundo estaba tan entusiasmado. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se coronó a sí mismo emperador del mundo. Y casi tuvo éxito. Pero los países de Europa unieron fuerzas y lo derrotaron. Y los derechos humanos eran una vez más un tema candente. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos por toda Europa, pero solo a través de Europa. El resto del mundo de alguna forma todavía no cualificaba. En vez de eso fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado de la India decidió que ya había sido bastante. Se llamaba Mahatma Gandhi y frente a la violencia insistió en que toda la gente en la tierra tenía derechos. No solo en Europa. Al final, hasta los europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser tan fácil.
estallado 2 guerras mundiales. Hitler exterminó a la mitad de la población judía de la Tierra en los horrorosos campos de muerte nazi. En total, 90 millones de personas habían muerto. Nunca los derechos humanos habían estado tan horriblemente cerca de la extinción. Y nunca había estado el mundo tan desesperado por un cambio. De forma que los países de la Tierra hicieron causa común y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. ¿Pero qué eran los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro? ¿El derecho natural de Roma? ¿Las declaraciones de Francia? Todo el mundo parecía tener una idea ligeramente distinta de lo que deberían ser los derechos humanos. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente se pusieron de acuerdo en una serie de derechos para absolutamente todo el mundo. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de los derechos naturales se había convertido finalmente en los derechos humanos. Así que, en resumen, al principio solo unos cuantos afortunados tenían derecho alguno, hasta que uno de ellos decidió, oye, otra gente también debería tener derechos, lo que fue estupendo, salvo que no todo el mundo estuvo de acuerdo. Y solo que hubo unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que finalmente todo el mundo estuvo de acuerdo en que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices y comieron perdices. Salvo que hay un pequeño problema. Si la gente tiene derecho a la comida y el cobijo, ¿por qué hay 16.000 niños muriendo de hambre cada día? 1 de cada 5 segundos. Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué hay miles de personas en prisión por hablar claro? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué hay más de 1.000 millones de adultos incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida verdaderamente, ¿por qué hay 27 millones de personas todavía esclavizadas hoy en día? Más del doble de los que había en el siglo XIX. El hecho es que, cuando se firmó, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no entró en fuerza de la ley, era opcional. Y a pesar de muchos más documentos, convenciones, tratados y leyes, todavía es poco más que palabras sobre la página. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Estado se manifestó en pro de la igualdad social, se estaba manifestando por los derechos que las Naciones Unidas habían garantizado hacía casi 2 décadas. Pero con todo, se manifestó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en la década de 1990, su país ya había estado de acuerdo en abolir esa discriminación desde hacía ya casi 40 años. Pero con todo, él luchó. Los que luchan hoy en día contra la tortura, la pobreza y la discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente, niños, madres, padres, maestros, individuos muy pensadores que se niegan a quedarse callados, quienes se dan cuenta de que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una página, no son discursos, ni anuncios, ni campañas de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos compartimos, de respetarnos mutuamente, ayudarnos y proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, ¿dónde empiezan después de todo los derechos humanos universales? En pequeños lugares cerca de casa, tan cerca y tan pequeños que no pueden verse en los mapas del mundo. Aún así, son el mundo de la persona individual, el barrio de mi vida, la escuela o la universidad a la que asiste, la fábrica, la granja o la oficina donde trabaja. Esos son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca justicia igualitaria, igualdad de oportunidades, dignidad igualitaria sin discriminación. A menos que esos derechos tengan un significado ahí, tienen un poco significado en cualquier otra parte. Bueno, pues ahí tienen cómo nacieron los derechos humanos y su importancia en nuestra vida, cómo fue esta evolución a lo largo de la historia y cómo actualmente hemos llegado a todo este marco normativo que actualmente nos protege y nos garantiza los derechos humanos.
Siguiente, por favor. Pero, ¿qué son los derechos humanos actualmente en México, en nuestra Constitución? Pues son el conjunto de prerrogativas que son indispensables para el desarrollo integral de la persona. Son inherentes a todos. Todas las personas que estamos en México y en el mundo tenemos derechos humanos. Son universales, indivisibles y complementarios, es decir, no se pueden fraccionar. No puedo tener nada más algunos derechos sí y otros no. Son imprescriptibles. Nunca jamás en el tiempo van a prescribir, siempre van a permanecer. Son irrenunciables, es decir, que ninguna persona puede decir yo no quiero este derecho. Todos los derechos nos asisten y nos pertenecen. Y son progresivos. Esto quiere decir que conforme las sociedades vamos evolucionando, las personas vamos evolucionando, surgen nuevos derechos y nuevas necesidades y los estados se ven en la urgencia de poder atender estos nuevos derechos, como regularmente ha ocurrido con los derechos económicos, sociales y culturales, ambientales también. La siguiente, por favor. Hablando específicamente de derechos humanos de las mujeres, podemos decir que son aquellas prerrogativas contenidas específicamente en la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y en la Convención para erradicar la violencia contra la mujer, la Convención de Belém do Pará. Estos dos documentos internacionales, uno del Sistema de Naciones Unidas y el segundo del Sistema Interamericano, podemos decir que son las cartas de derechos de las mujeres y que de ahí, a partir de que México suscribe y ratifica estas convenciones, pues se viene todo un bagaje normativo en nuestro país y un reconocimiento a nuestros derechos. Pero no solamente eso, sino también estrategias y políticas públicas para la garantía de estos derechos. Y hablando específicamente de derechos humanos, pues estos son todos, son iguales a los de los hombres. En ese derecho a la igualdad y a la no discriminación, pues tenemos las personas los mismos derechos, a la vida, a la salud, a la identidad, a la educación. Pero tratándose de nosotras, hay un derecho que nosotras pugnamos y que se hace vigente a partir del siglo XX, y es el derecho a vivir una vida libre de violencia. ¿Y por qué surge este derecho? A partir de 1994, con la emisión de la Convención de Belém do Pará, para la eliminación de la violencia contra la mujer, este movimiento de mujeres y de estados también parte del sistema interamericano, enuncia una serie de acciones para los estados y de conceptos sobre qué es la violencia. Y es a partir de entonces que los estados partes empiezan a generar políticas públicas para la atención de este flagelo que ha agraviado a las mujeres a lo largo de la historia. Y también un derecho importantísimo que también las mujeres hemos pugnado es el derecho a la igualdad. Igualdad de acceso en todos los sentidos, en la vida pública, en la vida privada, en los espacios políticos, en los espacios de decisión, el acceso al nivel superior de educación, porque recordemos que en las universidades durante el siglo XX se observó que el incremento de la matrícula de mujeres pues ya fue casi al finalizar el siglo XX, estamos hablando a partir de 1990. Es algo muy reciente. Y actualmente la matrícula en las universidades ya está equilibrada, podemos decir, pero pasaron años. Quienes accedían a la educación superior eran los varones. Y en las familias a quienes se priorizaba que se educaran eran a los varones y no a las mujeres. Las mujeres estábamos destinadas a jugar un rol dentro de la vida familiar o a estudiar carreras medias, a ser enfermeras, a ser maestras, trabajadoras sociales, técnicas, carreras técnicas, pero no a nivel universitario. Esto empieza a modificarse a raíz de todos estos movimientos que les comento y a estas políticas públicas que empieza a implementar el Estado mexicano. Y bueno, en sí hay una política pública y un reconocimiento de derechos a partir del derecho a vivir una vida libre de violencia, que como ustedes bien saben, pues derivó en una serie de reformas legislativas en nuestro marco normativo. La siguiente, por favor. Aquí tenemos
lo más significativo, porque no es todo, evidentemente, todas las normas nos aplican a las mujeres, pero lo más significativo en cuanto a las normas protectoras de derechos de las mujeres. Y está la Constitución Política, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que esta ley, cuando se promulgó, fue la primera que establece un orden o una colaboración institucional, ¿sí?, para poder implementar acciones a favor de la igualdad sustantiva entre los géneros. Es decir, que tanto a nivel federal, estatal y municipal llevar a cabo acciones concretas para lograr la igualdad entre los géneros. Esta ley es importantísima. Luego, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que fue hasta 2007 que se promulgó. Imagínense, 2007, ya estamos hablando del siglo XXI. Y ahí se establecen también acciones específicas para erradicar la violencia, establece modalidades y tipos de violencia. Además, hay un capítulo específico que habla sobre la alerta de violencia de género, que no es más que medidas emergentes y específicas para atender en un territorio un determinado tipo de violencia, que puede ser por violencia feminicida o por agravio comparado, que se le denomina aquellas normas que pudieran causar un agravio a los derechos de las mujeres. Es una ley que tiene pues mucho avance en protección a los derechos de las mujeres. Y en Chiapas pues tenemos la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta ley pues es muy similar a la Ley General de Acceso y establece también las bases de coordinación tanto para lograr la igualdad sustantiva como para lograr prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y dentro del ámbito internacional, pues ya les mencionaba la Convención de la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer, la Belém do Pará, de 1994 y que México ratifica hasta 1998. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Regularmente, la siguiente, por favor. La historia de las mujeres está marcada en un inicio por una lucha de derechos civiles y políticos. Primero, las mujeres se organizaban para ser visibles y decir, aquí estoy, quiero votar, aquí estoy, quiero decidir qué hacer con esta propiedad, porque ni eso podíamos hacer, teníamos que pedir permiso con el marido y el marido disponía de nuestros bienes, y si no había marido, era el padre, y si no era el padre, era el hermano. Pero las mujeres no teníamos voz ni voto. Entonces, era una situación muy triste para todas, no teníamos autonomía de ninguna naturaleza, no podíamos expresarnos libremente, escribir libremente lo que nosotros quisiéramos, mucho menos tomar decisiones sobre nuestra propia vida. Aquí tenemos un video, por favor, si podemos reproducirlo, sobre la historia de los derechos humanos, en específico de las mujeres. Las mujeres y las niñas son líderes, impulsoras de cambios, cuidadoras, encargadas del mantenimiento de la paz. Pero aunque tienen una función empoderada en nuestras sociedades, las mujeres y las niñas siguen teniendo que luchar por sus derechos. ¿Cuánto hemos avanzado y cuánto trabajo queda por hacer? ¿Cómo puedes impulsar esa lucha por la igualdad de derechos? La lucha de las mujeres por la igualdad de derechos comenzó hace siglos. En el año 1848 supuso un hito para el movimiento por los derechos de las mujeres con la Convención de Seneca Falls, en la que los activistas reclamaron públicamente sus derechos civiles, sociales, políticos y religiosos. En 1893, Nueva Zelanda demostró al resto de activistas del mundo que era posible lograr el derecho al voto igualitario a través de la defensa de los intereses sufragistas. A comienzos del siglo XX, las mujeres de todo el mundo intensificaron sus movilizaciones por la igualdad de género y se vivió una rápida evolución de su función en el mercado laboral, con el acceso a puestos que trascendían las labores de cuidado. En 1945 nació la Organización de las Naciones Unidas como respuesta a la destrucción provocada por las dos guerras mundiales, y Eleanor Roosevelt supervisó la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ella fue una de las personas que defendieron con vehemencia la necesidad de subrayar los derechos de las mujeres en la declaración. Así se sentó la base para las normas y los estándares internacionales sobre los derechos de las mujeres.
Durante las décadas siguientes, las mujeres empiezan a hacer historia y asumir puestos de liderazgo en el gobierno, mientras las activistas de base completan el impulso internacional, convirtiéndose en poderosos símbolos de resistencia feminista y cambio social. Esta tendencia alcanzó su punto culminante en 1995, cuando la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing presentó una visionaria agenda internacional con los derechos de las mujeres y las niñas. A pesar de todos los avances, la llegada del siglo XXI no ha supuesto la desaparición de los estigmas patriarcales y diversos líderes ejemplares se han levantado para hacerles frente. Con la aparición de la era digital, las redes sociales se han convertido en una herramienta esencial para unir a la población en la lucha contra la injusticia. La voz de una sola mujer se oye ahora más fuerte que nunca. Los activistas de base inician movimientos sociales en línea y sobre el terreno, en todas partes, desde grandes ciudades a pueblos, inspirando a las futuras generaciones de mujeres y niñas líderes. Gracias a una incansable campaña, estos movimientos están logrando transformaciones políticas que apuntan a un auténtico cambio en la mentalidad y las prácticas relativas a la igualdad de derechos en todo el mundo. ¿Dónde estamos ahora? Un cuarto de siglo después de la Declaración de Beijing, las mujeres y los hombres deben movilizarse juntos para superar los obstáculos a los que todavía se enfrenta la igualdad de género. Deben luchar para poner fin a la violencia de género, para garantizar el acceso a la atención sanitaria, por la igualdad salarial y por una participación igualitaria en la vida política. Aún no hemos acabado. Sé parte de la generación de igualdad y permítanos seguir escribiendo la historia de forma colectiva. Bueno, por favor. Pues es así que en esta historia de la lucha por las mujeres hay una historia también de las mujeres que lucharon por estos derechos y la historia del feminismo. Dicen las mujeres que estudian el feminismo, antropólogas, que la primera ola fue por una lucha de derechos civiles, el reconocimiento al derecho al voto y el cuestionamiento sobre los privilegios de los hombres, porque los hombres sí tenían todos los derechos, podían hacer lo que querían, acudir, escribir, ir a la escuela, tener propiedades, casarse con quien querían, tener varias familias y no pasaba nada, ¿no? Y las mujeres pues no podíamos hacer nada. Luego, con la segunda ola, esta primera ola se da, podemos decirlo así, a principios del siglo XX. La segunda ola ya cuestiona el sufragio femenino, también el derecho a la educación y el trabajo fuera del hogar. La tercera ola, que es a partir más o menos de 1960 y hasta 1980, cuestiona la libertad sexual de las mujeres, empieza el boom del uso de los anticonceptivos para las mujeres y el poder decidir tener o no hijos, y el ecofeminismo, que las mujeres dicen que el sometimiento que se vive se compara al uso indiscriminado e irracional de los recursos naturales, a esa sobreexplotación, y también a la transexualidad. Empiezan los visos de la transexualidad en esta tercera ola, y que les digo abarca de los 60 a los 80. En México la identifican más o menos a partir del movimiento estudiantil de 1968 y hasta 1980. Y la cuarta ola, que para algunas mujeres dicen no ha terminado la tercera ola, todavía estamos en la tercera, para otras dicen ya estamos en la cuarta, fue a partir del movimiento Yo También o Me Too, que fue ampliamente difundido en redes sociales y en medios de comunicación para denunciar el acoso o el hostigamiento sexual del que habían sido víctimas muchas mujeres dentro de la esfera pública o privada. Esto es, vimos denuncias de mujeres que se desempeñaban en política, en el arte, en la música, en medios de comunicación, que eran artistas. Muchas mujeres sufrieron esto y que permanecieron calladas por años hasta que surge este movimiento de denuncia y de hacerlo público, ¿no? Actualmente las mujeres ya no se quedan calladas, y quienes se quedan calladas es porque tenemos todavía estas estructuras que no nos permiten hablar, porque somos censuradas y somos cuestionadas al momento de exponer un hecho lastimoso, un hecho que agravia nuestra dignidad, y que exponer
que nuestra dignidad fue violentada y que nos hizo sentir mal, pues a nadie le gusta, es algo muy, muy íntimo. Y es ahí donde entramos las instituciones para hacer efectivos todos estos documentos normativos y poder garantizar a las mujeres el acceso a la justicia. La siguiente, por favor. Perdón, tenemos un videíto rapidito, porque ya andamos con el tiempo casi encima. La importancia del feminismo como conocimiento tiene que ver con sus enormes aportaciones éticas, metodológicas, científicas a lo largo de muchos siglos. La metáfora de las olas del feminismo es, creo, más que una metáfora. Para mí es un recurso epistemológico, es decir, es una manera en la que contamos la historia del feminismo. Y de ahí es que podemos encontrar y rastrear en la historia del conocimiento feminista distintos momentos a los que denominamos olas y que cada uno posee elementos de lucha específicos. La primera ola era la sufragista, como su nombre lo dice, tiene que ver con la adquisición de derechos políticos para las mujeres. La segunda ola, que inaugura esta metáfora, tiene que ver con la adquisición de derechos civiles, con una crítica cultural al patriarcado, al machismo, a estructuras sexistas y al trabajo también. Y después ya vamos a encontrar distintos momentos que se denominan tercera o cuarta ola del feminismo con sus especificidades. La resignificación del concepto de ola depende mucho de quién se apropian del concepto. Vamos a buscar qué están diciendo las colectivas feministas, qué está diciendo la academia con respecto al uso de la metáfora. En ese sentido, que los feminismos de pie, los feminismos de las calles y también los feminismos académicos todo el tiempo están resignificando la metáfora de las olas. Bueno, con esto lo que quiero decir es que no es más, el feminismo no es más, no es una lucha entre los géneros, no es pelear con el otro, nada más es el reconocimiento de derechos. Derechos que por nacer hombre ya se tenían, pero por nacer mujer nunca los tuvimos y tuvimos que luchar por ellos. Esa es la diferencia. Y al final, el beneficio es para ambos géneros, porque impacta en el desarrollo de las sociedades, impacta en el acceso a todo uso y disfrute de todos los servicios públicos, de todos los derechos y por fin poder acceder a un mejor nivel de vida, a un bienestar. Es decir, no podemos quedarnos unos abajo y otros arriba, sino que todos podamos tener un piso parejo. La siguiente, por favor. Y bueno, esto es brevemente como una línea de tiempo. En 1906 empieza este cuestionamiento con la primera abogada de México, María Sandoval de Zarco, con el movimiento que se llamaba Admiradoras de Juárez, que también ella fue una dura crítica del por qué no las mujeres no podíamos votar. En 1917 se emite la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fue una constitución de avanzada, porque ya contemplaba derechos económicos, sociales y culturales, pero señala y específicamente la igualdad de género en las relaciones laborales. Sin embargo, no incluye el derecho al voto. Sí discutieron el voto femenino porque la primera abogada andaba ahí diciendo, ¿por qué no lo reconocen? Reconózcanlo. Pues las mujeres somos muy insidiosas, la verdad. Y andamos siempre ahí cuando queremos algo, somos muy insistentes y tocamos, pues así era ella. Y le dijeron, ¿sabes qué? No, porque mira, ya analizamos y la verdad son bien poquitas. Y le dijeron, las extraordinarias mujeres que lo desean son pocas. La mayoría están en sus casas. Y como son pocas y no son todas las que podemos identificar, o sea, prácticamente le dijeron, solo eres tú, pues mejor no lo vamos a poner. Y así quedó la Constitución del 17. Luego, en 1922 al 25... hubieron constituciones locales en Yucatán primero, luego San Luis Potosí y Chiapas, que reconocen el derecho al voto de las mujeres. Ahí nosotros nos echamos un 10, la verdad, ¿no? Y luego, así es, y luego en 1937 se envía una iniciativa de reforma para reconocer el derecho al voto de las mujeres, sin embargo no fue aprobada. Ya era como el siguiente paso para reconocerlo a nivel nacional.
Luego nos vamos a 1947, en donde se reforma el artículo 115 y sí se especifica el derecho a votar y ser votadas, pero en procesos municipales. Es hasta 1953 en donde se reconoce plenamente los derechos políticos de las mujeres para votar y ser votadas. Luego, en 1960, se reforma el artículo 123 constitucional, en donde se señala que por igual trabajo debe ser el mismo salario, porque ni eso teníamos. Y en 1969 se reforma el artículo 30 constitucional para que las mujeres pudiéramos transmitir la nacionalidad a nuestros hijos cuando nos casáramos con un extranjero o bien nuestros hijos nacieran fuera de México. O sea, vean que ni eso podíamos hacer. O sea, así de triste era nuestro panorama. Y digo, de la historia reciente, pues a ver, tal vez, digo, yo ya soy como del 69, 70, 71, 72. No, entonces digo, es época reciente, la verdad, y ni eso podíamos hacer. Bueno, ya en el 74 se reforma el artículo 4. En este año, esta reforma se dio en diciembre del 74, ¿y saben por qué? Porque en 1975 se llevó a cabo en la Ciudad de México el segundo Congreso Feminista convocado por Naciones Unidas. Perdón, la segunda Conferencia Mundial de Mujeres convocado por Naciones Unidas. Y en esa conferencia mundial se habló sobre la igualdad entre los géneros, sobre el acceso de las mujeres a oportunidades laborales. Entonces México como que se preparó para ese año, para el 75, y esto lo aprobaron en el diciembre del 74. Y ya habla sobre la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer, que somos iguales ante la ley, y señala sobre la decisión del número y espaciamiento de los hijos, hasta 1974. Luego, en 2002, hay una reforma electoral que señala que el 30% de las candidaturas debe ser destinada a mujeres, ya en el siglo XXI. Y en 2006 se crea la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General. En 2007 se aprueba la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Y posteriormente, siguiente por favor, en 2014 también hay una reforma para establecer el principio de paridad incorporado a la Constitución. Y en 2019, pues se establece la paridad total en todos los órganos de México, digamos, ejecutivo, legislativo, judicial, autónomos y todos. Tiene que haber paridad en todos los cargos. Entonces, esto quiere decir que este reconocimiento de derechos y esta igualdad entre mujeres y hombres, pues se está logrando. Y efectivamente, la siguiente, por favor. Tuvimos precursoras muy importantes, ahí les menciono algunas, ¿no? Elvia Carrillo Puerto, que es un referente en México, ¿no? Ella organizó el primer Congreso Feminista en Yucatán, que específicamente cuestionaba el derecho al voto y también cuestionaba el derecho de las mujeres al trabajo y también a la maternidad, ¿no? Florinda Lazos León, quienes tenemos inscritas aquí sus letras en el recinto legislativo, una mujer de avanzada en Chiapas, revolucionaria, maestra, enfermera, diputada, o sea, Florinda Lazos ha sido un referente en nuestro estado y mujer feminista, ¿no? Ella también organizó un congreso de obreras y campesinas en Chiapas en 1919. Rosario Castellanos, una literata reconocida, quien no desempeñó el rol de mujer para su época. En ese tiempo las mujeres nada más acompañaban al marido, pues eran del marido. Ella no, ella era autónoma, ella era a la par y era reconocida como par de aquellas grandes plumas de esos tiempos como Jaime Sabines o Carlos Fuentes. Y bueno, Marcela Lagarde, quien fue impulsora de la Ley General de Acceso de las Mujeres. Leticia Bonifaz, que actualmente pues, es experta integrante del Comité contra la Eliminación de la Violencia de Naciones Unidas y que fue propuesta por la Secretaría de Relaciones Exteriores de la actual administración federal. La siguiente, por favor. Y bueno, pues ustedes ya las conocen, esto es una breve reseña. Yo nada más para cerrar quiero comentarles que estos derechos humanos de las mujeres que todas tenemos, yo creo que al conocerlos
al saber de dónde vienen, al conocer su historia, nos los apropiemos, los difundamos, los vivamos, pero sobre todo en el espacio en donde vivimos, en el espacio en donde nos desarrollamos, los hagamos una realidad. Lo que decía el video anterior es muy cierto. La Carta de Derechos Humanos de 1948 es preciosa. Si ustedes la leen, todo lo que redacta es precioso. Es hablar de una sociedad ideal, en donde todos deberíamos convivir en paz y deberíamos tener un nivel de vida óptimo. Sin embargo, las desigualdades existen por diversos factores. Pero, ¿qué responsabilidad me queda a mí desde donde yo estoy para hacer estos derechos humanos una realidad? ¿Cómo le hago yo? ¿No? El Estado tiene política pública, invierte recursos, hay normas, el Congreso legisla, hay reformas constantemente de avanzada. Ya lo mencionaba la diputada, todo lo que el Congreso en esta administración ha hecho, la violencia mediática, todo lo de avanzada que ustedes han realizado, diputada, y los que tienen ya cocinándose. Entonces, ¿pero qué hago yo? Pues en mi espacio voy a incidir, voy a reflexionar, ¿no? Voy a reflexionar cómo hago, qué digo, cómo es mi actitud, cómo es mi servicio, qué cara doy al público, ¿no? ¿Cómo hago para que tengamos una cultura armónica, una cultura de paz, una cultura en donde todas y todos nuestros derechos sean respetados y en donde los podamos promover de la mejor manera? No, los derechos, el estudio de los derechos humanos es precioso, es una de las áreas del derecho profunda, que inexplorable, o sea, es infinito todo lo que se tiene que estudiar ahí, pero ponerlo a la práctica es lo más difícil, y únicamente a través de estos foros, de poderlo platicar de manera clara, yo creo que podemos incidir y que cada una de nosotras y de nosotros nos podamos llevar algo, lo podamos transmitir a nuestro entorno, a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestras amigas, y que sepamos a dónde acudir. Para cualquier situación de vulneración de derechos, estamos a sus órdenes en la Comisión Estatal para algún acompañamiento, para lo que ustedes necesiten, para alguna orientación. Y tratándose de otro tipo de circunstancias, pues también podemos acompañarlos a la instancia que corresponda. Pero sepan que estamos aquí, que para nosotros es un gusto poder compartir con ustedes y que desde la Comisión Estatal tenemos el compromiso firme de respetar los derechos y de poderlos hacer una realidad viviéndolos día a día. Muchas gracias a todas y a todos. Agradecemos las valiosas aportaciones por parte de la maestra Claudia Ruiz Coutinho, y así también se haya incorporado a este evento la ingeniera Guadalupe Morales Marín, Contralora Interna del Congreso del Estado. Y para clausurar este significativo evento, cedo la palabra a la diputada Rocío Cervantes Cancino. Muy buenos días a todos. Me es un placer y un gusto estar aquí presente con mi querida compañera, siempre tan trabajadora y siempre en la búsqueda y en pro de nosotras las mujeres, mi querida diputada Elizabeth Escobedo. También Lupita, qué gusto volverte a ver, qué bueno que estés participando aquí con nosotros, también siempre en pro de las mujeres. Mi querida Clau, ya muchos años de conocernos, mejor no digo fechas como las dijiste tú. Y bueno, a la contadora Marta Elena Mendoza, gracias. Querida diputada, qué gusto verte aquí con nosotros, la diputada Linda. Y bueno, en este sentido, pues yo también quisiera abonar algo aquí a la causa y para que no parezca comercial, Lichita, pero al final de cuentas también nosotras como mujeres interesadas en la búsqueda de pues los derechos humanos que siempre imperan y que debemos de estar siempre conscientes de ellos como mujeres. Justamente hace yo creo menos de un mes, subimos a pleno, subimos a tribuna para hacer el conocimiento de que también nosotros, la diputada Sandra Herrera y yo, queremos contribuir también con la iniciativa de reforma al Código Penal en su apartado 2, el artículo 258, en donde estamos hablando del abuso laboral sexual.
que yo creo que muchas, incluida yo y muchas de ustedes que están aquí, lo han pasado, lo han sufrido, porque al final de cuentas luego te exigen que hagas o dejes de hacer algunas cosas para poder ascender o tal vez para que te, pues necesitan, luego ellos necesitan el espacio, te pueden correr, te cambian de adscripción a otros lados y entonces es ahí donde nosotros nos violentan precisamente ese derecho laboral. Que bueno, para ello intentamos hacer justamente esto en el Código Penal de nuestro estado. Esperamos que pueda pues, poder ser una realidad y que todos ustedes estén pendientes de ello, porque ahora sí que como algún día lo dije, entre más unidas nos encontremos, mayores cosas podemos hacer cambiar en nuestro estado y en nuestro país. Y si queremos a nuestra familia y queremos a nuestro Chiapas, yo creo que esa unidad debe de mantenerse. Así que, pues bueno, Lichita, yo espero que puedas unirte también a esa causa junto con otras diputadas mujeres que estamos promoviendo el tema y estoy feliz de poder aquí estar con mi compañera y con todas ustedes. Por favor, cualquier cosa háganoslas llegar porque sé que como mujeres luego sufrimos de ser violentadas en muchos sentidos, tanto en la cuestión de leyes como también en nuestra propia familia, sobre todo también de nuestras parejas, de nuestros compañeros. Entonces, ¿por qué no denunciar? ¿Por qué no decir? ¿Por qué no abrirse a poder expresarlo? Y me congratulo que también haya compañeros aquí, hombres, ¿verdad?, que abonen a la causa. Esto es tiempo ya de hacer cambios radicales para nuestra seguridad. Muchísimas gracias por acompañar a mi compañera y por estar en este recinto escuchándonos. Gracias, Claudia. Gracias a todas. Ya nada más para cerrar, quiero mencionarles que aquí la diputada Elizabeth, que preside la Comisión de Igualdad de Género, tuvo a bien hacer este cartel con la historia que yo les platiqué acá de los derechos humanos de las mujeres. Así que muchas gracias, diputada. Es algo muy sencillo, pero que creo que ejemplifica muy claramente lo que ha sido este avance, ¿no? Y se van a pegar en los 2 edificios, así que para que todas y todos lo conozcan. Muchas gracias por su presencia. Espero no los haya cansado. A nombre de la Comisión de Igualdad de Género, agradecemos la presencia de cada uno de ustedes